¿Qué tal? Bienvenidos, un gusto, un placer saludarlos. Muy buenas tardes. Está comenzando Sujetos de Derecho. Sobre lo que dejó el Taller Intergerencial de Naciones Unidas para el Acceso Igualitario a la Justicia de las Personas en Situación de Discapacidad, hablamos con los abogados Claudio Gautero y Marilyn Morales Corradini. Bueno, el taller se desarrolló en el marco de un taller intergerencial de Naciones Unidas e intersectorial, a partir de que la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad establece en su artículo 13 que los Estados partes deben garantizar el acceso a la justicia de las personas en situación de discapacidad y el pleno goce de sus derechos. En ese marco, ellos proyectan una serie de estrategias y una de estas es desarrollar en cada uno de los países este tipo de encuentros con profesionales, con distintas áreas para poder intercambiar opiniones y demás. El taller se desarrolló en forma virtual y lo que sucedió es que nos separaron en 3 grupos. Las provincias que sí tienen armonizado su código de procedimiento con la Convención y con el Código Civil, las provincias que tienen proyectos presentados y en tratativa, y las provincias que no tienen ni proyecto ni código. En el tercer grupo de las provincias que no tienen proyecto ni código estaba la provincia de Córdoba en forma conjunta con Misiones y Formosa. Bueno, luego un intercambio de opiniones, de situaciones, de experiencia, pasamos de nuevo a un encuentro grupal y ahí pudimos hacer un intercambio bastante fructífero que se dio en el marco de esta situación que está sucediendo en el país, que nosotros por un lado tenemos la Convención sobre Derecho de Discapacidad que se firmó, se ratificó por Argentina, habíamos comentado anteriormente, en el 2008, en el 2014, mediante una ley se le otorga jerarquía constitucional, y en el 2015, cuando se modifica el Código Civil que históricamente regulaba relaciones entre particulares, incorpora en su artículo 1 como fuente de derecho todos los tratados de derechos humanos y las convenciones internacionales. Y en su artículo 2, el paradigma social de discapacidad del que habíamos estado hablando, que pone el foco de la discapacidad de las personas, no en la persona misma, sino en la interacción con la sociedad. Este modelo que reemplaza el modelo rehabilitador médico, donde la persona tenía que rehabilitarse para ser de utilidad a la sociedad, a su vez es el que recepta el Código Civil e incorpora normas procesales en sus artículos de fondo. Por eso tenemos el artículo 31, el 32, bueno, y siguientes, que nos dicen cómo se tiene que hacer un juicio de limitación de capacidad. Estas normas, tanto de la Convención sobre los Derechos de Discapacidad como el Código Civil argentino, entran en tensión con las normas procesales de la provincia de Córdoba porque no están armonizadas, ¿sí? La provincia nunca modificó su código de procedimiento, que tiene el modelo médico rehabilitador. Entonces es ahí que se trató de regular un poco a través del Tribunal Superior de Justicia, mediante acordadas y bueno, prácticas judiciales. Pero básicamente lo que se está tratando de hacer con esta normativa es que se pueda armonizar, ¿sí?
el Código de Procedimiento de Córdoba. Sabemos que las provincias conservan todo el poder no delegado de la Nación en el sistema federal por el artículo 121 de la Constitución. Entonces nos corresponde armonizar y generar estrategias para que nuestro código esté con el modelo del paradigma social imperante. Bueno, a partir del taller que llevamos a cabo, trajimos una pregunta o un debate por hacer, que es en cuanto que Córdoba está dentro de las 3 provincias, tal como mencionaba la doctora. Bueno, a partir de ahí trajimos este debate y empezamos a preguntarnos cómo funcionaba o cómo no estaba funcionando en cuanto al momento de llevar a cabo lo que es el procedimiento. Entonces, en conjunto con los colegas de la sala, empezaron los debates, cómo ellos afrontaban, por ejemplo, en un caso, en un juicio de limitar la capacidad, y en líneas generales, y coincidiendo en la mayoría, creemos que si bien no tenemos un código de forma, pero tampoco es que es problema al momento de llevar a cabo una causa como la limitar la capacidad, y creemos que lo que se lleva más de todo es por darle libertad, lo que tiene libertad el tribunal. También es importante como mencionar que a partir de agosto del 2015, con el Código Nuevo Civil y Comercial, antes se llevaba, era o blanco o negro, o se le restringía la capacidad total o absoluta a la persona. En cambio ahora, después de la reforma, eso cambió y se le trata a la persona no de restringir lo que menos se pueda la capacidad. ¿Para qué? Para que tenga mayor posibilidad en el día a día, ¿sí? Y no dejarla incapaz absoluta. Bueno, y entonces en líneas generales coincidimos en la sala que hoy por hoy Córdoba continúa los procesos judiciales normalmente, que no es un impedimento absoluto el no tener el código de forma. Por ejemplo, uno de los temas que se debatió fue cuando inicias una demanda por limitar a la capacidad a la persona. Con la reforma del código, aquí lo que se hizo fue básicamente no limitar absolutamente la capacidad a la persona, sino que tratar cada caso en particular, ¿sí? Y que la sentencia o que la forma de trabajarse no sea iguales todos, sino que se agarra el caso, se lo analiza. Tampoco la persona queda desamparada, sino que todo lo contrario, se le pone, en caso de ser requerido, un perito, tiene un abogado que lo representa. Entonces eso es lo que le da ese abanico de posibilidades al magistrado de resolver ese conflicto puntual, y que no sean todos iguales, sino que se lo estudia particularmente, y la sentencia es particular en tanto y en cuanto esa persona lo requiera, ¿sí? Entonces, en limpio, una persona en estos casos se le inicia la demanda y no se le restringe la capacidad absoluta como era antes de la reforma del código. Ahora eso cambió. Entonces eso es lo que nosotros trajimos al debate, y la pregunta sería, o lo que nos hicimos, fue cómo podemos trabajar en conjunto, la sala, el colegio, para afrontar frente a estas inconvenientes que estamos, después del taller, nos dimos cuenta que estamos teniendo.
nos vamos a la pausa, la primera en el programa. Estamos en vivo en nuestro canal de YouTube como Sujetos de Derecho, allí nos encuentran, y también en redes, en Instagram, en Red X y en Facebook como Sujetos de Derecho. Pausa, la primera, y ya venimos con más. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Gobernador Guzmán, 1434, Río Cuarto. No desafiemos el fuego. El 99% de los incendios forestales son intencionales. Toma conciencia. Si ves humo o fuego, llama al 911. Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo. Este 2024 se cumplen 30 años de la reforma constitucional de 1994, un hito de suma trascendencia jurídica, social, política e institucional. Hablamos al respecto con el abogado Alberto Fernández. En el año 94 produjo la modificación de la Constitución y se dio en un contexto político que permitió algo muy importante y clave, te diría yo, que es que todas las fuerzas políticas que en ese momento estaban presentes en la Argentina tuvieran representación en la Convención Constituyente y se logró debatir mucho, es decir, no hubo un partido político que tuviera la absoluta mayoría para imponer su punto de vista, imponer su visión sobre la reforma constitucional, sino que fue necesario arribar a consenso. Y eso creo que es lo más rico que ha tenido la Constitución, y por eso me parece que el resultado fue una muy buena Constitución. Desde el punto de vista técnico, creo que es una norma ejemplar, creo que está a la altura de las mejores constituciones del mundo, no dicho por mí, sino dicho por especialistas en derecho constitucional. Y puede haber algunos aspectos que son discutibles, que son debatibles, desde lo técnico me refiero, donde habrá posturas a favor, posturas en contra, como por ejemplo el Consejo de la Magistratura, la elección directa del presidente, la figura del jefe de gabinete, los decretos de necesidad y urgencia, pero en general el balance me parece que es positivo si analizamos la norma a la cual que en definitiva se terminó sancionando allá en 1994. Si hoy analizamos la Argentina, creo que la Argentina de hoy dista mucho de aquella Argentina que seguramente soñaron los constituyentes de 1853 y los constituyentes de 1994. Es una Argentina que realmente duele. Hay 5 millones de jubilados
que están por debajo de la línea de pobreza, hay un 77% de niños en la provincia de Buenos Aires que no tienen 2 comidas al día, es decir, hay hambre en la Argentina, hay falta de trabajo, hay corrupción en la Argentina, si analizamos la educación, hay serias deficiencias, los niveles que hoy presentan no son óptimos ni mucho menos, hay una gran deserción escolar de parte de la niñez y de los jóvenes, hay jóvenes que no trabajan ni estudian, la atención de la salud tampoco es buena, la justicia, hay algunas cosas buenas, pero después hay muchísimas áreas de mejora. En definitiva, los servicios esenciales que el Estado brinda a la población no son los propios de un país desarrollado. Entonces, el balance después de 30 años nos obliga a los ciudadanos a preguntarnos qué falló, porque algo falló evidentemente. Y desde mi punto de vista lo que falló fue la política. La dirigencia política creo que no ha estado a la altura de las circunstancias, y acá hay 2 cuestiones que me parece que son muy importantes. Por un lado, creo que no hay de parte de la clase política vocación de diálogo o de arribar a consensos sobre cuestiones importantes, elementales, y por otro lado tenemos la falta de conciencia de los dirigentes políticos acerca de la importancia para un país de la salud de las instituciones. Vemos los dirigentes políticos que no son capaces de sentarse a debatir y a dialogar sobre los temas. La Constitución, por ejemplo, del año 94 establecía que antes de que finalice el año 96 debe dictarse un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos. Nunca se dieron las condiciones para llegar a ese tipo de acuerdos. El presidente con los gobernadores, los diputados, los senadores no han mostrado siquiera un comienzo de diálogo en ese sentido para llegar a un acuerdo sobre qué hacer con los recursos. Vemos, lo vemos todos los días en los diarios, la relación que todos los presidentes han tenido con los gobernadores, donde se parece más a la relación de un patrón de estancia que de vínculo sano entre instituciones provinciales y el gobierno nacional. Es decir, se ha visto resentido el federalismo. El artículo 1 de la Constitución, que no fue tocado en la reforma del 94, dice que tenemos un gobierno representativo, republicano y federal. Uno de los pilares de la República es la libertad de prensa y el respeto a la prensa. Hemos visto últimamente distintos presidentes que han atacado sistemáticamente a la prensa. Son cuestiones que hacen a la falta de apertura, no hay una escucha activa de parte de los dirigentes políticos, y eso genera que no haya posibilidad de llegar a acuerdos esenciales en cualquier país para poder despegar. Otro ejemplo muy claro lo vemos en las relaciones internacionales, por ejemplo, donde cada canciller que llega al Palacio de San Martín borra lo que hizo el anterior y adopta una línea totalmente distinta. Es decir, la posición de la Argentina frente al mundo va variando de un presidente a otro, de un canciller a otro, y eso, que parece un tema menor, es fundamental, porque la Argentina no va a salir del embrollo en donde está desde el punto de vista económico sin el mundo. Después, el otro aspecto que yo señalaba, que es la falta de conciencia de los dirigentes acerca de la importancia que tienen las instituciones y que las instituciones gocen de buena salud. Lo vemos, por ejemplo, en el tratamiento que se hace
con la designación de los miembros de la Corte Suprema. Desde el presidente Menem en adelante ha habido intentos de ampliar el número de integrantes de la Corte. Ya en la época de Menem se hablaba de una Corte Suprema adicta, lo cual es, desde el punto de vista institucional, gravísimo, porque la Corte Suprema es un poder independiente que controla a los otros poderes, que hace el control de constitucionalidad, el intérprete último de la Constitución, y si ese poder judicial va a ser adicto a otro poder, que es el poder ejecutivo, estamos en un serio problema. En definitiva, ¿qué quiero decir con esto? Que la dirigencia piensa más en llevar agua a su molino que pensar en el bien común. Estamos en vivo por nuestro canal de YouTube, también nos pueden encontrar en redes sociales, en RedX, en Facebook y también en Instagram como Sujetos de Derecho. Pausa la segunda, ya venimos con más. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Gobernador Guzmán, 1434, Río Cuarto. No desafiemos el fuego. El año pasado en la provincia hubo 446 focos de incendios. Además, se quemaron un total de 40.803 hectáreas. No hagas asados en zonas prohibidas. Si ves humo o fuego, llama al 911. Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo. En el marco de la Semana del Abogado, el Colegio de Abogados Local organizó distintos eventos, entre ellos la charla con el doctor Esteban Llamosas sobre el cierre del INADI y las consecuencias que este cierre tiene en la sociedad. La temática es el INADI, el famoso Instituto Nacional contra la Discriminación, que por una resolución que yo entiendo absolutamente antijurídica ha sido disuelto. Digamos, en realidad ha sido reducido a una mínima expresión. ¿Por qué? Porque no puede ser cerrado, no puede ser disuelto, porque el INADI fue creado por ley, la ley 24.515. Solamente otra ley puede derogarla. Y se utilizan argumentos que entiendo son falaces, más allá de que en el funcionamiento durante el tiempo se hayan cometido errores o excesos. Las funciones del INADI eran la primera valla, a través de las funciones que le otorga la misma ley de creación, para toda una multiplicidad de hechos de discriminación que encontraban en el instituto la primera forma, la primera institución donde realizar la denuncia, el reclamo, que luego se podía o armonizar en una audiencia de conciliación o caer a la judicialización. Y así estoy hablando de funciones que tienen que ver con discriminaciones por la pobreza, por la vestimenta, por cuestiones gremiales, discriminaciones contra la mujer, discriminaciones contra la etnia de determinadas razas, religiones, en fin, todo eso realmente ahora, al haber quedado simplemente como una especie de delegación o subsecretaría
no sé si tiene rango subsecretaría dentro del Ministerio de Justicia, lo ha relegado al instituto, que cumplía, vuelvo a repetir, funciones muy importantes creadas por ley. Y además, entre los fundamentos, y esto yo lo voy a remarcar muchísimo en la charla, entre los fundamentos que dan para el cierre o supuesto cierre del instituto, invocan de que nunca elaboró un plan nacional contra la discriminación. Y eso es absolutamente falso. En el año 2001, casi fines del 2001, se hizo una conferencia internacional en Durban, ciudad de Sudáfrica. De allí surgieron directivas para los países para que los países instrumentaran un plan nacional, cosa que Argentina empezó a hacer durante la gestión que yo fui vicepresidente y la realizó durante 3 años recorriendo todo el país. No fue una misión que se encargó de escritorio o teórica, no. Hubo que durante 3 años recorriendo el país, las ciudades capitales y las ciudades más importantes, y tomando contacto en cada una de esas ciudades con los estamentos públicos, autoridades, con los estamentos sociales, organizaciones sociales, gremiales, empresarias, religiosas. ¿Para qué? Para detectar en cada lugar cuáles eran los ejes de discriminación que lo caracterizaban. No era lo mismo una discriminación que a lo mejor prevalecía en la zona del AMBA con respecto a determinados aspectos de la pobreza que en el norte, en donde a lo mejor la discriminación se acentuaba más en la cuestión de las etnias, de las nacionalidades, en fin. Todo eso fue fruto de la elaboración de un plan. Ese plan nacional fue revisado y visto en una misión especial por la comisionada de Naciones Unidas, la mujer francesa, Robinson, que vino. Nosotros tuvimos una reunión con ella en la Casa de Gobierno, estoy hablando ya de fines del 2004, 2005, donde estaba prácticamente terminado el plan, lo elogió, fue traducido al inglés, lo llevó al organismo internacional y fue elogiado como uno de los planes o programas que podía adaptarse perfectamente a situaciones de discriminación en distintos países. Quiero aclarar que el instituto como tal funciona en Latinoamérica solamente en 2 países, en México y en la Argentina, tal como funcionaba. Con lo cual, realmente consideramos que es una medida arbitraria, más allá de los argumentos, voy a repetir, que se podían haber corregido. Yo hablo de los 4 años, esos 4 años con un indirectorio donde estaba integrada la comunidad israelita a través de la DAIA, también la Federación Árabe y también los organismos de derechos humanos, junto con la representación del Ejecutivo, funcionaba en armonía, funcionaba además con delegaciones en todas las provincias, y la armonía era tal que a veces los conflictos internacionales en situaciones de guerra o de conflictos muy graves entre comunidades israelíes y comunidad de Medio Oriente, comunidades palestinas, la Argentina se solucionaba en una reunión, se convocaban los sectores y se pudo y se sigue manteniendo una armonía entre las comunidades, que inclusive cuando había algún tipo de atentado antisemita o contra algún cementerio árabe, concurrían de ambas delegaciones. Esto tenía que ver también con uno de los aspectos que el INADI contemplaba, que es la discriminación por la religión. Entre los aspectos más notables está la discriminación contra la mujer, discriminación por cuestiones de género, que ahora parece ser que en algunos es simplemente un relato. Hay un pacto que tiene jerarquía constitucional que habla expresamente de la eliminación de toda discriminación contra la mujer. Y en más de 20 o 30 años en donde las políticas de género, de respeto a la identidad sexual, de tener muchísima legislación, no pueden ser borradas de un plumazo o desconocidas por autoridades que tendrían, por lo menos, más allá de su opinión personal, que respetar en los ámbitos institucionales donde hablan y respetar lo que ya es legislación, que tiene jerarquía constitucional y también en leyes que han ido cada día más avanzando sobre conquistas en este aspecto. Yo lo que he visto es que ha habido resistencia en algunos miembros, por ejemplo, de la DAIA, que lo han hecho público, al rechazo a este cierre o a esta disminución de jerarquía del instituto. Y creo que los sectores, por ejemplo, que a mí me tocaba permanentemente recibir, sectores gremiales, sectores de trabajadores en donde se cometían abusos y encontraban en el INADI un comienzo y una forma. Creo que acá tiene que haber indudablemente, ante la situación que vive el país, este es un ejemplo más de la destrucción de muchos resortes del Estado. Pero creo que está tocando sectores que por supuesto se van a ver permanentemente vulnerados en hechos de discriminación y no van a tener un ámbito institucional.
Creo que tiene que haber una reacción. Ya la he visto en DAIA, que claramente se quejó de esta decisión. Supongo que la Federación de Entidades Árabes hará lo mismo, organismos de derechos humanos también. Estaba la PDH en aquel momento integrando el directorio. Y en general la comunidad, cuando advierte y vea dentro del cúmulo de problemas, de insatisfacciones y de angustias que vive la gente, puede tener situaciones así de discriminación. No nos olvidemos que al tener jerarquía constitucional estos pactos, el hombre o la mujer puede acudir a la jurisdicción internacional directamente, sin necesidad de tener que pasar por algún tribunal del país. Es decir, esta jerarquía le permitiría, hay que hacer una tarea de difusión, hay que hacer una tarea de divulgación para que el relato de situaciones que puedan haber sido excesos, situaciones de demasiadas personas a lo mejor sin trabajo o desviaciones, no borren el verdadero sentido del instituto. Llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por la compañía. Nos vamos a estar reencontrando el próximo fin de semana. Recuerden que todas las consultas las pueden hacer en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Red X como sujetos de derecho, también como sujetos de derecho en nuestro canal de YouTube. Allí está todo el material y los informes que hemos ido realizando para que ustedes los puedan consultar. Nos reencontramos el próximo domingo a las 13 y por Canal 13 para ser sujetos de derecho. Buen fin de semana.